Vamos a meditar en la palabra, hermanos. Éxodo capítulo 3. Bendito es Dios. Éxodo capítulo 3, versículos, hermanos, vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Hoy bueno, ya de antemano le pido que me tenga paciencia porque si con luz no veo bien, aquí ahora no quiso prender esa lámpara. Pero eso no es problema. Aquí no tenemos problemas, tenemos soluciones. Versículo 9, hermanos. Vamos a comenzar a leer el versículo 9. Usted rectifíquelo con su vista y dice así la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, Dios: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hemos orado, hermanos. Tomen su lugar un momento, aprovechemos el tiempo al máximo, porque la palabra de nuestro Dios es rica y es para bendición. Hay muchos puntos, hermanos, en estos versículos que leímos, en estos 3 versículos que leímos, hay muchos puntos para meditar. No sé que el tiempo nos pueda permitir, pero quiero invitarle que meditemos a medida que vamos declarando la palabra de nuestro Dios. La primera palabra que leímos es clamor. ¿Qué es clamor, hermanos? Cuando hay un clamor, cuando hay una súplica. ¿En qué momento es cuando alguien clama? En la angustia, en la enfermedad. Usted ha leído la escritura y dice su palabra, válgase la redundancia, que Dios le dio una promesa a aquel hombre llamado Abraham. Quiero ir rápidamente, no quiero perder mucho tiempo ahí. En el capítulo 12 de Génesis dice que Dios, habiendo llamado a Abraham de Ur de los Caldeos, una tierra idólatra hasta el más no poder, dice que lo llama y le hace una promesa: ven, deja tu tierra, deja tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición. Notemos esto. Cuando Dios llama a alguien, hermanos, no lo llama solamente para que venga y esté ahí tranquilo sin hacer nada. No, lo llama con un propósito. Con un propósito. Al igual que lo que leímos, dice la escritura que habló Jehová a Moisés a través de aquella zarza ardiendo, ¿verdad? Se le aparece en una zarza ardiendo y le dice: no te acerques, porque el lugar donde estás parado es lugar santo. Quita tus sandalias. Haz reverencia, porque estás hablando nada más y nada menos que ante la presencia del Dios viviente. Yo quiero pensar que Moisés, de ahí empezaron a temblar sus... ¿Qué haría usted si el Señor le dijera: quita tu calzado, porque en el lugar que estás, santo es? ¿Qué haría? ¿Qué haríamos? Ahorita está usted escuchando mis palabras de un ser humano tal común y corriente, pero escuchar la voz del Dios eterno, hermanos. De ahí Moisés, estoy seguro que comenzó a pensar: ¿qué está pasando aquí? Voy a morir. Voy a ser
fulminado. Mas sin embargo, nuestro Dios tiene esa capacidad, hermanos. Siendo todo santo, siendo 3 veces santo, busca la manera de cómo hacernos entender y saber lo que nos es necesario saber. Esa promesa que se le hizo a Abraham dice: ven, voy a hacer una nación grande de ti, tan grande que si puedes contar las arenas que hay en la orilla de la mar, vas a poder contar tu descendencia. Si puedes contar las estrellas del cielo, vas a poder contar tu descendencia. ¿Hay alguien que pueda contar las estrellas del cielo, no? En la capacidad humana no existe. Empieza a tener una relación con Abraham, el Dios eterno, porque ha formado un plan desde el principio y Abraham es uno de los llamados a que continúe ese plan, así como usted y yo. Cuando le da la promesa, viene el tiempo, tiene Isaac, le cumple porque su mujer ya no podía tener hijos. Hubo hambre en la tierra donde él habitaba y dice que acudió a Egipto. Viene Isaac, hay hambre, acude a Egipto. Viene Jacob, hay hambre en la tierra y acude a Egipto. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, ha trazado su plan y lo lleva hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la redención del hombre está en la palma de su mano. Amén, aleluya. A Abraham le dice, hermanos, mira, tu descendencia va a ser enorme, pero déjame decirte, tú no la vas a mirar. Tú vas a venir, vas a pasar de esta tierra y tu descendencia será esclava por 400 años en una tierra que no conocen. Por eso le digo, fue esclavo por 400. Muchos dicen 430 porque Moisés tenía 30 cuando salió, tenía cuando fue llamado, pero para no entrar en detalles que nos metan en situaciones o que erremos, vamos a decir alrededor de 400 años. Cuando viene el tiempo, hermanos, de que Dios determina liberar a ese pueblo, llama a Moisés con un propósito, como el mismo propósito con el cual llamó a Abraham. Moisés nace en Egipto, crece en las cortes de Faraón, crece en el gobierno, por decirlo así, de ese tiempo. Resulta que Moisés se pone en un problema que le quita la vida a un Egipto que maltrataba a uno de sus hermanos y tuvo que salir huyendo. ¿Cuántos años vivió Moisés en Egipto, hermanos, antes de que huyera? ¿Cuántos? 40 años. Si usted lee el capítulo 15 del libro de los Hechos, ahí le dice, hablando Esteban, les da toda la historia a los que le escuchaban en ese momento. Sale de 40 años. Está 40 años en Madián, donde consigue esposa, hijos. Dios le da una familia. Después de 40 años, le aparece a través de esa zarza. Aleluya. Y resulta que Dios le llama para decirle, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud. Número 1. Porque he escuchado el clamor de ellos. ¿Qué nos enseña esto, mis amados hermanos? Que Dios escucha el clamor del ser humano. Amén. Dios escucha el clamor del ser humano. Y quiero de alguna manera ir aplicando por causa del tiempo. Tengamos en cuenta, hermanos, que el mundo entero está en clamor todo el tiempo. La persona que vive sin Dios y sin esperanza, no le está yendo nada bien en este tiempo. Así tenga todo. Así no le falte nada. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un vacío en su persona, en su ser,
porque esa parte, lo único que la llena es la presencia de Cristo en su vida. Entonces no importa que una persona diga, oh, a mí no me falta nada, tengo mucho dinero, tengo muchas propiedades, tengo mucha gente a mi servicio, tengo. Pero si no tiene a Cristo en su vida, no tiene nada. Y eso automáticamente le crea un vacío en su ser. ¿Quién ha estado en esa situación? ¿Nadie? ¿O ya se le olvidó de dónde lo sacó el Señor? A mí no se me olvida, hermanos, han pasado 28, 29 años y a mí no se me olvida el vacío en el cual yo vivía por no tener a Cristo en mi vida. Aleluya. A la edad de 24, 25 años yo creía que el mundo era mío y hacía lo que yo quería con él. Todos los hombres sabemos esta parte. De los 20 a los 30 crees que eres inquebrantable. Pero es una gran mentira. Bueno, el Señor escuchó el clamor de su pueblo. Y añade más en este versículo, dice, y también he visto cómo son maltratados de sus capataces. Aleluya. El que regía era el faraón, pero los que los maltrataban eran los capataces, con látigos, para hacerlos trabajar como bestias de carga. Bueno, el Señor dice, ven, porque te voy a enviar para que los saques. Aquí en este versículo que continúa, hermanos, que es el versículo 10, quiero repetirlo. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí para Moisés, hermanos, empieza a estar la cosa crítica. Ok, Señor, tú estás hablando conmigo, eso me prueba de que tú escuchas, de que tú ves, de que tú has tenido conocimiento de todo lo que ha pasado. Aleluya. Pero que yo regrese a Egipto y le diga a Faraón que deje ir a los esclavos, eso sí que no puede ser posible. Aleluya. ¿Por qué razón sentía Moisés, hermanos, la imposibilidad de hacer algo así? Estamos hablando acerca de 2 millones de personas que tenían que salir de esa ciudad a caminar por el desierto, pero eso no era el problema. El problema era que Moisés estaba contando con su condición. ¿Quién era Moisés? Un fugitivo de Egipto. ¿Por qué? Porque le había quitado la vida a un egipcio y esa fue la razón por la cual tuvo que salir huyendo. Entonces Moisés dice, es algo que yo no puedo hacer. Voy a regresar y ya me van a matar. No puedo hacerlo. ¿Quién soy yo? Dice, para que yo vaya a Faraón. Ahora, quiero invitarle, hermano, que veamos el panorama. ¿Quién era Faraón? De los gobiernos, el más notable. Vamos a decir, Estados Unidos en este tiempo. Amén, amén. ¿Quién tiene el ejército más poderoso de la tierra, según las estadísticas? Estados Unidos. Aunque hay otras potencias que han de decir, sí, está bien que tú creas eso, que tú eres el más poderoso. Pero hay otros que cuidado, hermanos. Pero al final de cuentas, sea lo que sea, este país tiene el poder de la potencia mundial. Y la autoridad es lo que vale, ya no tanto la fuerza. Bien, en ese tiempo era Egipto. Entonces, para que a Moisés se le diga, ve y saca a 2 millones de personas de la esclavitud, ¿qué pensaría usted? ¿Qué pensaría si Dios le dice, ve y
saca ese número de personas del poder de ese gobierno. ¿Qué diría usted? Ahorita voy, no hay problema. Aleluya. Algo imposible, hermanos. Algo imposible para la fuerza humana. Ahora, sintiendo culpa, menos. Entonces Moisés no le queda otra más que decir, Señor, más adelante lo dice, ¿sabes qué? Manda por quien tengas que mandar. Yo ni siquiera sé hablar. Soy tartamudo, soy tardo de palabras. Y se niega y se niega y se niega hasta que molesta al Señor. ¿Usted cree que Moisés era tartamudo? Él lo dice, yo soy tardo en palabras. O sea, El libro de los Hechos dice que Moisés era poderoso en palabras, en hechos y en poder. No era cualquier persona Moisés. Moisés fue preparado, hermanos, en la tierra misma que un día tenía que ir a conquistar. Porque a Dios no se le pasa nada. Esa parte yo quisiera que todos la entendiésemos, hermanos. Hay cosas que no entendemos nosotros en este lugar. Hay cosas que no tenemos por qué entenderlas. Pero sí debemos creerlas. Amén. Señor, tú eres el amo y el Señor de esta tierra y tú vas a salvar a quien te plazca. Yo solamente quiero ser así como Moisés. No a la fuerza o de alguna manera forzadamente, ok, pues no tengo opción. Sino voluntariamente, no ir a rescatar una nación, por lo menos al vecino. Decirle, mira, en primer lugar, Dios escucha tu clamor. Aleluya. A mí me ha escuchado, a mí me ha ayudado. Al compañero del trabajo, al vecino, a la vecina, al primo. Sabiendo que no es la fuerza humana la que transforma o cambia la mente del corazón o el corazón del hombre. Bueno, Moisés dice, yo la verdad no puedo. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Yo soy un fugitivo de Egipto. No puedo ir a presentarme, aunque el Faraón de los tiempos, habían pasado 40 años y había otro sucesor ya en ese tiempo, pero ¿usted cree que los registros se borraron cuando el Faraón antiguo se murió? No, ahí estaba escrito. Amén, amén. Moisés, el que un día vivió en esta corte como hijo del Faraón, mató a un egipcio y es un fugitivo. Mas sin embargo, hermanos, Dios es el que marca las diferencias. Amén, amén. Y esta es la parte interesante del mensaje. Necesitamos dejar nuestras habilidades o nuestra propia conciencia. Oye, si hace tiempo le maltraté, le dije, qué sé yo. Dando lugar, hermanos, a la obra y a la misericordia de Dios. Aleluya. Tener en cuenta que el caminar de la obra de Cristo, hermanos, le pertenece a Él, no a mí. Amén, amén. Que yo soy parte, así como Moisés, así como Elías, así como Abraham, así como los hombres de renombre en las Escrituras, fueron parte del proceso de Dios para la regeneración del ser humano, así también lo soy yo. Y donde yo esté, el Señor va a hacer algo con alguien. Yo soy muy penoso, va a decir. Me da mucha pena, yo no sé hablar. No nomás usted, Moisés dijo lo mismo. ¿Cómo le voy a predicar? Bueno, solamente dígale lo que Dios hizo con usted. Me ignoran, no le hace que le ignoren. Usted simplemente sea la bocina que va a hacer sonar la palabra que es para vida eterna. Aleluya. Bueno,
El Señor le vuelve a repetir a Moisés y le dice en el versículo 12, y él respondió nuevamente, ve porque yo estaré contigo. ¿Creemos que Dios está con nosotros, hermanos? Amén, amén. ¿Sí? ¿Sí creemos eso? Amén. Ya no creemos que vamos delante del Señor por lo que vamos haciendo nosotros o como vamos caminando nosotros, porque déjeme decirle, muchas de las veces creemos que Dios no puede porque yo no puedo. Déjeme decirle que lo único que va a ocurrir con eso, hermanos, va a ser que vamos a perder la oportunidad de ser parte de. Aleluya. Vamos a perder la oportunidad y cuando dice el proverbio, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y diga, no hay contentamiento, o sea, ya no hay satisfacción alguna. ¿Por qué? Porque en el tiempo indicado no se hizo nada. Así es de que el Señor le dice, ve porque yo estaré contigo, oiga. Yo estaré contigo. Aleluya, gloria a Dios. Y esta va a ser la prueba de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Israel de la potestad de Faraón, lo vas a traer y me van a servir en este monte. Oiga, el propósito siempre va por delante. Gloria a Dios. El propósito siempre va por delante. Aleluya. Nunca se nos olvide eso. ¿Cuál es la razón por la que hacemos lo que hacemos? Porque hay un propósito delante de Dios. Había llegado el momento, hermanos, de que Dios cumpliría su promesa a aquel hombre llamado Abraham. Aleluya. Mira, toda esta gente cree que es de Egipto, que le pertenece a Faraón, pero no, esta gente te pertenece a ti porque yo te prometí una nación inmensa. Imagínense con qué cantidad el Señor cumple su promesa que había hecho con 2 millones de personas que salen de la esclavitud. Aleluya. Pero esa no fue cosa fácil. ¿Por qué? Porque el mismo Señor le dijo a Moisés, mira, no los va a dejar ir. Cuando yo leí esta parte hace muchos años, hermanos, yo decía, bueno, Dios, ¿cómo? A ver, ¿los quiere sacar o no los quiere sacar? Porque le dice, ve, sácalos, pero dice, yo endureceré el corazón de Faraón para que no los deje ir. A ver, ¿cómo está aquí el asunto? Como que no tiene sentido, ¿verdad? Ve y sácalos, pero yo, Dios mismo, voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje ir. ¿Qué hacemos con eso, hermanos? Había un solo propósito. Que se supiera hasta el día de hoy quién es Dios. Y que solamente Él podía hacer una acción, una obra de esa índole. Solamente el poder de Dios. Solamente. ¿Para qué? Dijo el Señor, para que se sepa que con mano fuerte fue liberado mi pueblo. Aleluya. Porque si los dejo que ellos hagan, iban a decir, oh Moisés, y así lo andaban idolatrando. Oh Moisés, tú nos sacaste. ¿Y qué le digo, Moisés? Cuando sube al monte y está por 40 días que no aparece, en esos 40 días fue suficiente para que el pueblo se fabricara un becerro y dijera, este fue el que nos sacó de Egipto. Imagínense. Aleluya. Todo tiene un propósito delante de nuestro Dios, hermanos. Un repaso. Dios escucha el clamor. Amén, amén. Dios ve lo que está sucediendo.
Hay mucha gente, hermanos, que se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que tú me predicas? ¿Qué clase de Dios es ese que tú me predicas que permite que muchos niños sufran, que adolescentes sean violados, niñas sean violadas, mujeres, niños, ancianos mueran sin ninguna razón? ¿Dónde está ese Dios? ¿Y qué dice el creyente, hermanos? ¿Qué respuestas se dan a esas preguntas? ¿Qué se dice? ¿Le han preguntado a usted eso? ¿Cuál es la respuesta que existe para eso? El mundo entero, hermanos, está clamando delante de Dios. Y nuestra tarea no es el mundo entero, nuestra tarea es esta ciudad, aquí alrededor, a donde alcancemos, aquí. Esa es nuestra tarea. Velar, orar y disponernos a que la palabra de nuestro Dios sea predicada y no solamente estar en casita, yo ya estoy salvo, yo estoy bien, no quieren. Esa es una de las excusas que el enemigo pone en la mente y en el entendimiento del creyente en esto. No quieren aceptar a Dios. Yo le pregunto, ¿usted quería cuando Dios le llamó? Entonces, ¿cuál es la diferencia de aquel tiempo a este? No quieren. Pues yo tampoco quería. Yo le he contado, un día llegó a mi propia casa, hermanos, un joven que nunca más volví a ver a ese joven, a hablarme de Cristo. Mire, vengo a hablarle del amor de Cristo. Y yo, idólatra, la sala tapada de imágenes. ¿Tú crees que yo estoy en estado de Dios? Mira, ese joven dijo, ¿sabe qué, Señor? Bueno, yo quería compartirle, pero le respeto. Abrió la puerta él mismo y salió. Nunca más lo volví a ver. Yo no quería. Hasta que no me miré hundido en mis propios errores, ahogándome en mis propias maldades, entonces sí, Señor, ayúdame, ya no aguanto, ya no puedo. Pero Dios es misericordioso. El mundo entero, hermanos, está clamando. Está gimiendo porque no encuentra respuestas. Bueno, las respuestas las tenemos usted y yo, y todo aquel que conoce la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, porque ha hecho algo en nuestra vida. Usted y yo tenemos respuestas. Ven, acércate, mira, todo lo que ves a tu alrededor y todos los problemas y todos los conflictos que hay, no es nada más ni menos que el mismo pecado en el cual vive el ser humano. Dios no es responsable de todo eso que pasa. El ser humano es el responsable. Pero Dios, en primer lugar, escucha el clamor. Amén, aleluya. Escucha el gemido. En segundo lugar, mira todo lo que está ocurriendo alrededor. Amén. Y tiene un pueblo que dice, ve, sácalos de ahí. Ve, diles de qué manera pueden salir. Ve, sácalos. Pero la pregunta que se hizo Moisés es la misma pregunta que nos podemos hacer. ¿Y quién soy yo? Que vaya el pastor, pues ese es su trabajo. Pregunto yo, ¿será solamente mi trabajo, hermano? Es de todos. Es de todos. Amén, amén. Por tanto, hermanos, armémonos de valor, porque el versículo dice, el versículo 12, ve, porque yo estaré contigo, yo estoy contigo. Y eso es lo que marca la gran diferencia. Cuando Dios está en el asunto, hermano, las cosas son posibles. Ahora, ¿cuál es la prueba para Moisés de que Dios estaba con él? Cuando se llevó a cabo, hermanos, lo que Dios le habló, dándolo por hecho. El Señor nunca le dijo, mira, Moisés, ve, y si lo puedes sacar, bueno, entonces nos vamos al paso que sigue. Lo traes y me sirven, me adoran en este monte. No, él estaba diciendo, mira, la prueba para ti, Moisés, porque Dios sabe y entiende que somos polvo, que somos materia y que somos limitados.
Cuando tú te mires saliendo con ese pueblo delante de él, te vas a dar cuenta quién es Jehová Dios. Aleluya. Cuando llega, hermanos, al Mar Rojo y detrás viene Faraón y de frente tiene el mar, yo quiero pensar que para esas alturas Moisés ya sabía que no era por su fuerza. Aleluya. ¿Qué hago, Señor? No te preocupes, extiende tu vara y abre las aguas, le dijo. No le dijo voy a abrir las aguas. Extiende tu vara y abre las aguas. El Señor nos ha dado autoridad, hermanos, para abrir el consejo, para abrir el panorama, para abrir la mente de los que nos escuchen. Aquí el punto principal es abrazar esta promesa, que ha venido siendo la misma generación tras generación. Todo hombre que usted ha leído en la Biblia, desde los jueces hasta los discípulos, en el capítulo 28, el último capítulo de Mateo, dice el Señor a sus discípulos: id por todo el mundo y predicar el evangelio. Oiga, el mismo propósito. Ve, saca a mi pueblo. Ya Israel en su caminar, llegan los tiempos de Elías y dice la escritura que vivían entre dos pensamientos. No sabían si los Baales era Dios o Jehová era Dios. Ven, Elías. Ven. Ve, dile al pueblo que dejen de claudicar entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, que se vayan en pos de él. Pero si Jehová es Dios, entonces que le sirvan como debe de ser. Y en toda la historia de la humanidad, hermanos, ha sido la misma historia. Amén. En este tiempo hay escrituras que deben cumplirse, pero yo ya le he comentado, yo ya le he compartido, no se deben cumplir en mí esas escrituras que dicen: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. En mí no se debe cumplir. Y esa debe ser la actitud de cada uno de nosotros. En mí no se debe de cumplir. Yo voy a amar al Señor, yo voy a amar al prójimo. El amor va a estar en mí para poder despedir amor hacia los demás. Aleluya. La preocupación, el interés por el bienestar de los demás debe estar en mí. Debe ser una preocupación en mí, no solamente mi propio bienestar. Porque entonces no voy caminando conforme al propósito de Dios. Aleluya. Moisés tuvo que dejar su familia. Hasta después que ya iban de camino fue que se encontraron nuevamente. El camino tiene un sacrificio, hermanos. Aleluya. Los 3 pasos principales para toda bendición, hermanos, es salir de la esclavitud, caminar por un desierto para poder llegar a la tierra prometida. Amén, aleluya. ¿Dónde, en qué etapa estoy yo? ¿Todavía estoy esclavo del pasado, esclavo del mundo, esclavo de lo que me aflige? ¿O voy caminando por un desierto buscando la tierra prometida? ¿O ya estoy yo en el lugar donde Dios hizo la promesa? Lo cierto es, hermanos, que de parte de nuestro Dios no hay límite alguno. ¿Dónde quiero yo ponerme? Ahí me voy a poner. Y yo le invito que nos pongamos en la flecha de nuestro Dios para que podamos ser útiles en sus manos. Amén, aleluya. La voluntad de Dios, déjeme decirle, se va a cumplir con usted o sin usted, Amén. conmigo o sin mí. Aleluya. Si yo no me pongo en el lugar indicado, simplemente voy a pasar como muchos han pasado. ¿Usted ha conocido cristianos que murieron renegando de su caminar? Que dijeron siempre ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo conozco cristianos que se fueron y lo que presentaron fue una vida insatisfecha de haber sido creyentes. Pero también he conocido personas que pasaron sus días y sus últimas palabras fueron estas: no hay cosa más gloriosa que pueda sucedernos en esta tierra que el servir
al Dios Amén, eterno. aleluya, gloria a Dios. Así es de que yo le invito, hermanos, que nos preocupemos día con día. No nos confiemos. No nos confiemos. Aleluya. El Señor es el mismo. No ha cambiado. El Dios de Abraham es el mío también. Gloria a Dios. Yo no sé si sea el suyo. Amén. El Dios de Isaac Aleluya. es el mío. El Dios de Jacob es el mío. El Dios de Elías es el mío. Aleluya. El Dios de mi amigo Eliseo es el mío. Gloria a Dios. Amén. Quiero invitarle que oremos, hermanos. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor Jesucristo.